Bueno, muchachos, hola de nuevo. Tal vez Keila, usted revisó si ya le funciona el de Física 2, la actividad esa. Sí, profe, ya me funciona. ¿Usted está en el grupo 1 o en el grupo 2? En el grupo 2. Ah, ok. No, entonces es que yo tenemos el cronograma de pasado del grupo 1 y el grupo 2, entonces son actividades diferentes. Entonces, de lo que tengo con las fechas. Ya está habilitado, también el de ciencias del área ya lo habilité, que me faltaba ahí. Es una actividad de falso verdadero, lo que tienen que hacer en el laboratorio. Sencillito, yo creo que en unos 5 minutos lo saca. Y igual, si hay problemas, ¿verdad? Esto de las habilitaciones, como le digo Keila, yo estoy con 3 grupos, entonces algunas veces se me confunden las fechas. Entonces nada más me escribe rápidamente y yo lo intento solucionar lo más rápido posible. Vamos a ver con los ejercicios. Ahí está. Ok. Entonces, este es el primer ejercicio que nos dije. Lo primero es identificar el sistema. Entonces, ¿cuál es el sistema en este ejercicio, muchachos? El trineo. El chiquito con el trineo, eso. El chiquito con el trineo, exacto. Entonces, vamos a ver. Ahí está el sistema. Eso es lo que nosotros convertimos después a un bloque, ¿verdad? Y sobre este está actuando una fuerza externa que es debido al muchacho. Entonces la fuerza externa es así acá. ¿Qué otras fuerzas están actuando sobre el bloque, muchachos? O bueno, sobre el trineo. Profe, La del peso. se da. Que si la de fricción se da ahí porque está rozando la nieve o lo que sea que es. Sí, tenemos peso, fricción y la fuerza. ¿Qué más? Falta una. La normal. La normal. Excelente, muchachos. Creo que está muy bien con eso. Ahí están las 4 fuerzas. Nos está preguntando, bueno, voy a leerlo. Un padre empuja horizontalmente el trineo de su hija para subirlo por una cuesta nevada. Si el trineo sube la pendiente con velocidad constante, ¿cuánto trabajo efectúa el padre al empujarlo hasta la cima? Entonces, vea la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuánto trabajo efectúa el padre para empujarlo hasta la cima? Si tengo que la velocidad es constante. ¿Qué significa que la velocidad constante? 0. Exacto.
Profe, una pregunta. ¿Cuál es la fuerza que, digamos, como que viene hacia el muchacho, al que la está jalando? Porque veo que está la normal, la del peso, la fuerza que es hacia la derecha. Ajá. Es la F. Esta es la Pero, lucha. pero no, esa, la que, esa. ¿Cuál es esa, profe? La de fricción. ¿Por Ah, qué la de fricción. se considera la fricción? Bueno, porque dice, algunos datos necesarios están en el ejercicio 14. Pues en el ejercicio 14 dice, la masa total del trineo, la niña es de 35 kilogramos, el coeficiente de fricción cinética entre los patines del trineo y la nieve es de 0.2. Bueno, y perdón, esto de acá era parte de la pregunta. Eso es lo que nos preguntaban. Entonces, entre los datos, tenemos que la masa, 35 kilogramos. El coeficiente de fricción, acuérdense que esta letra griega que se parece a una M cursiva, ahí con una patilla más larga, 0.2 o 20, 20, ¿verdad? Acuérdense las cifras. Y acá esto es cinética, entonces si es cinética le pongo un sub K de kinetics. Tengo un ángulo, el ángulo de visita igual a 15 grados y una altura H 3.6 metros. Esto es como geométrico, ¿verdad? Ahora, como tengo fricción, entonces aquí tenemos que la fuerza de fricción es el coeficiente por la normal. Siempre, ¿verdad? El coeficiente. Entonces, si es cinético, fricción cinética, coeficiente cinético. Si es estático, fuerza de fricción estática, coeficiente estático. Entonces, nada más, si aquí van acá, ponen una K, y si va una S, ponen una S, no hay que confundir ninguna de las dos. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo, verdad? Pero no el trabajo neto, porque tenemos el trabajo neto, o el trabajo por fuerza. No nos están preguntando por el trabajo neto, nos están preguntando por el trabajo realizado por la fuerza F. F mayúscula. ¿Por qué? Porque también tenemos el trabajo realizado por la fricción. Pero este es el que nos están preguntando. No nos están preguntando ni este ni este. Desconocemos cuál es F, ¿verdad? Porque el trabajo hecho por esa fuerza es la fuerza por el desplazamiento. Pero aquí sería la fuerza. Aquí hay que tener un poco cuidado. Porque recuerden que vamos a hacer aquí un dibujito rápido. La fuerza va hacia la derecha y estamos en un plano inclinado. Entonces, cuando está en un plano inclinado, el desplazamiento va hacia arriba. Y este lo voy a llamar alfa. Entonces, tenemos un ángulo entre los dos vectores. Entonces, tenemos F por D por el coseno de alfa. Y aquí positivo. Con solo ver que las dos flechas o que la componente se va hacia la misma dirección, es positiva. ¿Estamos bien con este paso? ¿Puede repetirlo, profe, porfa? Sí. El movimiento de la muchacha es hacia arriba. ¿Verdad? El desplazamiento es hacia arriba, de abajo hacia arriba. Y la fuerza es horizontal. Entonces ustedes dibujan rápidamente para verificar. Ustedes dibujan la fuerza hacia la derecha, el desplazamiento, bueno, aquí hay un ángulo de alfa, D, y entonces estamos cayendo en una de las que hablamos antes, de que si había un ángulo entre los dos vectores, si no eran ni paralelos ni perpendiculares, entonces si había un ángulo entre los dos vectores, tenemos que poner
F por D por el coseno, siempre el coseno del ángulo que está entre los dos, de alfa. Y aquí nada más verificamos el signo, que es positivo. ¿Por qué positivo? Porque la D va en la misma dirección de la componente, una de las componentes. Profe, Dígame. F por D es la fórmula de la fuerza. F por D. Digamos, fuerza por desplazamiento. Los de trabajo. Ajá, digamos, del trabajo. Esa es la fórmula del trabajo. Sí, pero siempre y cuando sean o paralelos o antiparalelos. Siempre y cuando la fuerza vaya en la línea de desplazamiento. Y Ok, cuando no es así, tiene que ir el coseno. no, ok, por eso. Entonces, en ese caso, porque eso tampoco es perpendicular, ¿o sí? Porque intersecta. No, por perpendicular es el caso especial en que alfa es 90. Coseno de 90 es 0. Entonces, perpendicular, ustedes nada más hacen el dibujito, ven que hay un ángulo de 90 y ya saben que el trabajo es igual a 0. Entonces, esos son los casos que existen. ¿Ok? Profe, Ok, con permiso. profe, Tal vez cuando se... como para, tal vez como para ayudar ahí, cuando está en esa, pues en ese triángulo, están en diagonal, no en perpendicular. Ajá, sí, Diagonal. digamos, si no están en la misma línea, si no son paralelos y no son perpendiculares, tienen que meter el coseno. Ok, profe, listo, entendido. Entonces, una vez que ya identificaron, bueno, vamos a usar el coseno, hay que verificar cuál es ese alfa, ¿verdad? Todavía no lo sabemos. Vamos a dejarlo ahí, quedito, pero esta es la fórmula principal. ¿Verdad? Esa es la fórmula que me da la respuesta, pero en la fórmula tenemos cosas que no conocemos. Y esas cosas son la fuerza y alfa. Y tenemos que, bueno, a partir de las herramientas que ya obtuvimos de capítulos pasados, averiguar cuál es esa fuerza y cuál es alfa. Lo que vamos a hacer es suma de fuerzas. ¿Por qué? Porque como el ejercicio me dice que la velocidad es constante, entonces hacemos suma de fuerzas. Vean qué fácil. Suma de fuerzas. Y bueno, aquí yo ya había hecho el esquema. Voy a repetirlo aquí. Vamos a hacer ahora un diagrama. Entonces recuerden que el diagrama es nada más colocar el punto. Vamos a colocarle los ejes. ¿Ok? Decimos, bueno, yo quiero que X sea hacia arriba y Y sea hacia arriba. ¿Ok? En el plano, vamos a ver. En el plano inclinado, porque yo había resuelto uno donde ponía el eje más X hacia abajo. Pero en realidad pongan siempre el más X hacia donde se mueve. Hacia donde se mueve el objeto. Si el objeto se mueve hacia arriba, entonces el más X va hacia arriba y vamos a tomar todas las fuerzas que suban como positivas. Es como lo más fácil. Coloquemos las fuerzas, ya están aquí arriba, ¿verdad? Nada más de colocarse acá. Fricción, normal, peso, F. Y los ángulos
Este es el ángulo cita. Y este es el ángulo cita. Cita es con respecto a al plano. ¿Ok? Cita. 15 grados y 15 grados. ¿Están de acuerdo con estos ángulos? Recuerden que eso ustedes lo hacían, tenía aquí el plano, estaba de aquí, recuerden lo del ejercicio. Tal vez ya esto está en un video, tal vez para seguir avanzando. Vamos a seguir con la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas igual a 0, pero sumatoria de fuerzas por cada eje, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X. En X, ¿qué tenemos? Tenemos 3 fuerzas. Una componente de F, una componente del peso y la fricción. Vamos a empezar de las positivas primero. F apunta hacia más X más F, pero no es toda la F, es una partecita que es F coseno de cita. Coseno porque el adyacente a este ángulo es el coseno, ¿ok? Seguimos con el peso. Entonces, de nuevo, lo que ocupamos es la partecita del peso que es paralelo a esta de acá. Y bueno, es opuesta, esta flecha es opuesta al ángulo que nos da. Entonces, tengo MG y el opuesto se calcula con el seno. Seno de cita. Va hacia la izquierda, entonces la izquierda es menos MG seno de cita. Y la fricción está totalmente en el eje, entonces se pone toda su magnitud. Ahora, podemos hacer lo mismo con el eje Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Igual, la normal va hacia arriba, positiva, más N. Y el peso va hacia abajo, menos mg. Pero no ocupamos todo el peso, ocupamos solamente la partecita que va hacia menos y. Entonces es adyacente al ángulo cita, entonces ponemos coseno de cita. Igual a 0. Vea que yo cuando coloco estos signos, perdón, estos senos y cosenos de la sumatoria de fuerzas, yo reviso si es opuesto o es adyacente. No es una fórmula en sí. Yo tengo que analizar cuál de las dos opciones pongo. En cambio, cuando es el trabajo, es obligatorio que tiene que ser coseno, para que sepan la diferencia. ¿Vamos bien hasta acá? Continúo. Profe, suave, un toquecito. Okay. Analicen un tirito y me dicen. Profe, es que yo sé que es positiva la primera porque va hacia arriba, pero y después el peso es negativo porque va hacia abajo, pero ¿qué es eso que es N? Esta. ¿Cuál era? Profe, vieras que casi no le escucho. ¿Ahora? Sí, se le escucha mejor.
No, profe, se le sigue escuchando bajo. ¿Por qué? Sí. Ahora se escucha, muchachos. Sí, profe, un poco mejor. Sí. Es que estoy viendo que parece que mi computadora está leyendo 4 micrófonos, pero no sé de dónde. Solo tengo 2. Bueno, sí, ya está marcando acá. La N, vamos a ver, la N que me dices es la de sumatoria de fuerzas en Y. Sí, profe. Ajá, esa N es la normal. La normal, esa flecha que va aquí, hacia arriba. ¿Pero qué representa esa N? La fuerza normal. Ah, la fuerza normal, ok. Sí. Listo, profe, ya entendí. Ok, continúo entonces. Sí, profe. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Vea que lo más difícil fue armar este diagrama. Pero vea que es sumamente fácil si ustedes identifican cuál es el sistema, ¿verdad? Entonces, arman el diagramita, ponen esto, identifican bien estos ángulos de acá y hacen la sumatoria de fuerzas y listo. Ahora, esa f de k tiene relación con la normal. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular la normal. Y como la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la normal menos mg coseno de zeta, entonces la respuesta es que la normal es mg coseno de zeta. ¿Okay? De aquí saco esto. Y ahora llego y lo sustituyo en la primera ecuación. Entonces tengo que más f coseno de zeta menos mg seno de zeta menos coeficiente por la normal, pero la normal es mg coseno de zeta igual a 0. Entonces la f la sustituí por nu sub k por la normal, pero la normal es mg coseno de zeta. ¿Ok? ¿Me siguen? Profe, ¿cómo fue eso que dijo último? Sí, que lo que hice fue sustituir lo que yo ya tenía. Entonces, en lugar de poner menos fricción, nu por la normal, entonces yo puse menos nu y por lo que yo obtuve aquí de normal. Sustituir. Ustedes si no tienen tal vez como la habilidad todavía de llegar y sustituir todo eso de un solo, entonces pueden hacer un paso intermedio, poner f coseno de zeta menos mg seno de zeta menos nu por la normal y después ya colocar la normal como el valor que obtuve de la sumatoria de fuerzas en Y. No hay problema. Al final tiene que quedarles nu sub k mg coseno de zeta y todo lo demás lo jalo. Igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que Profe, sigue? ¿eso se puede hacer en calculadora? No, no porque como sustituir coseno de zeta en la calculadora y poner el número, se refiere. Cada segmentito. Sí, profe. Bueno, sí se podría. Así sí. Eh, Profe, sí, es que así yo no sé, lo veo. sí,
Sin embargo, lo ideal para física es que primero o sea, es cuestión de costumbre. Digamos, si a usted le queda cómodo poner aquí sustituir en la calculadora y poner el coseno, entonces ponen ahí el numerito y ponen aquí el numerito y listo. Pero pueden hacerlo así y forzarse ustedes mismos a tratarlo de forma matemática. Y se van a ver que al final de cuentas esto es muy mecánico, esta parte matemática. Y eso se los digo porque tal vez para algunos problemas no haya, digamos, les dé la solución fácilmente y para otros hayan cometido un error y ustedes no logren identificar cuál es el error, porque todos son números. Entonces, cuando son letras, ustedes se dan cuenta de dónde están los signos, si el signo está correcto o no. Entonces, por eso yo lo hago así, porque si hay un error, yo lo identifico. Si yo les calificara a ustedes, qué sé yo, si fuera un examen a lápiz y a papel, también es más fácil revisar así, con letras que con números. Entonces, digamos que es más fácil distribuir los puntos. Pero sí pueden escribir aquí el numerito. Entonces, bueno, ¿cuál es el paso que sigue? Independientemente si hay números o letras, ¿cuál es el paso que sigue? Despejar F. Voy a despejar F. Estos dos segmentos que están aquí están negativos, van a pasar positivos al lado derecho. MG seno de cita más nu sub k mg coseno de cita. Y lo que está multiplicando la f tiene que pasar a dividir a todo lo que está al otro lado, a todo. ¿Ok? Entonces, si ustedes tuvieran números, aquí les va a dar un menos, por decir algo, menos 3.5. Entonces aquí pasa 3.5 positivo y abajo pasa a dividir el número que sea coseno de eso. Y entonces llegan y meten en la calculadora y les va a dar a mí me dio 1.61 por 10 a la 2. Entonces, Newton es la unidad de fuerza, newtons. Acá ustedes pueden revisar de que mg tiene unidad de newton, nu sub k no tiene unidades, es adimensional. mg tiene unidades de newton y los senos y cosenos son unidades adimensionales. Entonces lo que me sobrevive es el newton. ¿Ven? Y por último, aquí, vamos a ver, es que como que no tengo mucho espacio para rayar. Pero bueno, voy a hacerlo aquí. Hacia arriba tengo el desplazamiento, horizontal tengo la fuerza. ¿De acuerdo? El objeto se mueve hacia arriba y la fuerza va horizontal. Entonces, este ángulo que está acá es alfa. Y es el mismo ángulo. Este alfa es igual a zeta. En este caso, ven, aquí está zeta. El objeto se mueve hacia arriba y está la fuerza para acá. Entonces, en este caso en específico, alfa es igual a zeta. Entonces, esto es igual a fuerza por D por el coseno de zeta.
Y vamos a ver. Y bueno, ¿y el D? El D lo sacan del triángulo. Este es D. Este es cita. ¿Y qué más tengo por acá? Y este es 3.6. Yo le puse como H. Entonces aquí hay un ángulo de 90. Y entonces por Pitágoras, o bueno, no por Pitágoras, por seno saca D. Entonces tengo que el seno de cita es igual al opuesto entre la hipotenusa, H entre D. Entonces D es igual a seno de cita, perdón, H sobre seno de cita, ¿verdad? Aquí ustedes lo meten en la calculadora. Yo no lo hice, bueno, puedo hacerlo. Entonces H es 3.6 metros. Y lo divido entre el seno de 15. Cuando uso senos, ¿verdad? Revisen de nuevo, revisen si están en grados. Entonces me da 13, 13.9. Y entonces aquí ustedes llegan y sustituyen. 1.61 por 10 a la 2 newton. Bueno, paréntesis, estaba usando los paréntesis. 13.9 metros. Coseno de 15. Y ahora sí llegan y sustituyen. 1.61 por 10 a la 2. 9. Me dio 2.16 por 10 a la 3. Ya no tengo dónde escribir. Voy a poner aquí respuesta. Unidades, joules. Julios, bueno, como quieran decirle. 2.16 por 10 a la 3 julios. Positivo, vea que estoy jalando el signo. Significa que le estoy metiendo, o mejor dicho, este trabajo se me convierte en energía cinética para subir ese plano inclinado. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? Este ejercicio está compuesto de muchas partecitas, ¿verdad? No sé si, bueno, yo espero que todas todo esté claro. Creo que llevamos un buen avance si ya me lograron seguir hasta, por lo menos hasta lo que son sumas de fuerzas, que es lo mínimo que deben saber, por lo menos para este capítulo. Creo que lo están manejando bien y luego lo que sigue es lo que tienen que aprender, ¿verdad? Entonces, en este caso específico de este problema me están preguntando por el trabajo que realiza una de las fuerzas. Y ese trabajo que realiza una de las fuerzas, entonces determino esa fuerza porque es desconocida en el problema y luego la meto en la fórmula de trabajo. Y para determinar esa fuerza utilizo lo que ya vimos en el capítulo pasado de suma de fuerzas. Es como el truco, ¿verdad? La carnita del problema. Paso al siguiente, muchachos. Sí, profe, gracias. Ok. Voy a borrar acá.
Esta, la 25, es bastante sencilla, es como para introducir la fórmula de fuerza debido a un resorte. Entonces, bueno, el laboratorio de esta semana es ese, justamente. Ley de Hooke se llama específicamente el hecho de colocar la fuerza proporcional a X. Eso es ley de Hooke. No es el resorte en sí, sino es la fórmula de F por una constante por X. Y esa fuerza aparece en el resorte. Entonces, para el resorte solamente ustedes tienen que imaginarse la siguiente fórmula. F igual a menos KX. Un resorte, tal vez vamos por las partes del resorte. Un resorte es un metal que está enrollado, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen un resorte y ese resorte pues va a tener su longitud. Aquí voy a ponerle L0. Ese L está muy feo. Entonces, ustedes ven un resorte y tiene una longitud. Ustedes ese resorte lo estiran. Y entonces alcanza otra longitud, ¿verdad? El asunto de la X del desplazamiento es que ustedes deben de tomar ese X a partir de la longitud inicial. Entonces, si inicialmente tiene 1 centímetro y yo lo estiro hasta 2 centímetros, la X es esa diferencia. Y esa diferencia es a partir de esa diferencia donde aparece la fuerza. Entonces, aquí hay un pedacito de resorte estirado y ese pedacito de resorte estirado es el X. ¿Okay? Entonces dice, un estudiante aplica una fuerza sobre el resorte, ¿verdad? Entonces, el resorte es el sistema. Y sobre el resorte hay una fuerza que aplica el estudiante. F. Esa fuerza va a provocar que el resorte se estire un X igual a 5.0 centímetros. F es 4.0 newton. Y como les había dicho, la K es qué tan difícil es mover ese resorte. Entonces yo con esto yo puedo calcular qué tan difícil fue mover ese resorte. Entonces aquí hay un signo, pero este signo es, vamos a ver, a este signo, muchachos, tal vez a este signo no le presten tanta atención. Yo quiero que ustedes manejen más bien esta fórmula. La magnitud de F igual a Kx. Lo que ustedes manejen en este curso, esta fórmula, magnitud de X igual a Kx, para mí es suficiente. Entonces, la magnitud de X es 4.0 newton igual a K por la magnitud del desplazamiento, que es 5.0 centímetros. Entonces, K es nada más despejar, lo que está multiplicando pasa a dividir 4.0 newton entre 5.0 y centímetros es por 10 a la menos 2 metros. Y listo, ya tienen ahí el problema, vean que es sencillo. 80 newton por metro. Esa es la respuesta. La constante del resorte es de 80 newton por metro. ¿Ok? Ahora, esto que les estoy diciendo, y lo hice acá es porque en ese ejercicio era todo el ejercicio, pero hay en otros ejercicios que es solamente un segmentito de todo el ejercicio.
Entonces, esto de aquí tienen que saberlo identificar. Si me dan una fuerza y me dicen cuánto se estira, yo puedo calcular K. Y seguir trabajando K, por ejemplo, para el trabajo de un resorte que ocupa la K. Entonces, el ejercicio puede tener una parte A de calcule la K y una parte B de calcule el trabajo. ¿Ven? ¿Dudas, muchachos? Profe, ¿puedes repetir un toque eso? Lo último. Sí. Sí, que hay ejercicios donde no te piden esto, digamos, porque esto es muy sencillo, sino que hay ejercicios que te piden algo más, te piden el trabajo, la energía, porque de eso se trata el capítulo. Entonces, eso que estamos haciendo aquí de tomar la fuerza y dividirla entre cuánto se estiró o cuánto se comprime, ¿verdad? Entre cualquiera de las dos, para calcular la K, es una parte pequeña de otro tipo de ejercicios donde te piden la energía. Por ejemplo, la energía o la energía almacenada, el trabajo, etc. Entonces, para que vean que esta partecita es solamente eso, es muy sencillo. Y después toman esa K y la Ok. utilizan en otra fórmula. Esa acá es lo que, digamos, la F es la fuerza que va a ocupar para estirar. Y la Ajá. K en sí es lo que estiró. No, lo que estiró es la X. La X es lo que estiró. Ajá, Y y la entonces, K, sí, tal vez voy a escribirlo por acá. Se llama una constante del resorte. Por decirlo de alguna forma, vea que vamos a hablar de energía potencial, gravitacional, ¿verdad? Porque esos son los conceptos del capítulo, gravitacional y elástica. Entonces, para la energía potencial gravitacional necesitamos una propiedad de la materia que sería la masa. ¿Ok? Si yo tengo más, entonces yo calculo la energía potencial. Para la energía potencial elástica yo necesito una propiedad del resorte que es K. Entonces, la K viene a ser como una propiedad del resorte. Y entonces es como la dificultad de moverlo, dificultad de estirarlo, digamos. ¿Verdad? Entonces la K es como, tal vez lo pueden pensar como qué tan difícil es estirar ese resorte. La masa es qué tan difícil es mover un objeto, ¿no? Ahí la inercia metida. Y son propiedades del resorte o digamos, son propiedades de ese objeto que estamos estudiando. Entonces, eso es la K, es como qué tan difícil es estirarlo. Pueden pensarlo así, perfectamente. gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? Voy a pasar al siguiente. Bueno, es el 36, no lo voy a hacer, pero quiero tal vez apuntar un par de formulitas por aquello, ¿verdad? Si en un, vamos a ver, si en un problema les da lo siguiente, les dan un resorte pegado a otro resorte, un resorte pegado a otro resorte, entonces son dos resortes y cada resorte tiene su propiedad y esa propiedad es la K. Entonces K1 y K2.
Y bueno, y aquí está libre o hay un objeto o una fuerza, no sé. Entonces, cuando hablamos de la ley de Hooke, la magnitud de la fuerza es igual. Voy a ponerle un K efectivo por lo que se estira, ¿verdad? En este ejercicio habla de cuánto se estira en total. Y ese K efectivo lo vamos a tomar como la siguiente fórmula. 1 entre K1 más 1 entre K2 a la menos 1. ¿Ok? Entonces, digamos, en ese ejercicio me dan 2K, entonces ustedes sacan este K efectivo y entonces ya trabajan con la ley de Hooke. Y luego tenemos otra situación, por ejemplo, de que tengan aquí una masa o algo así y tengan dos resortes pegados. De esta forma. Creo que no lo vi en el libro, pero digamos que para que sepan y no les tenga miedo a esto. Cuando aparece esto, también cada resorte va a tener su K. Vamos a utilizar la misma fórmula, la magnitud de esa fuerza, K efectivo por X, pero el K efectivo va a ser diferente. Va a ser la suma. ¿Ok? Eso es algo importante. Ahora, las elongaciones. Acá los dos resortes se estiran X, ¿verdad? Si yo estiré es 1 centímetro, los dos se tienen que estirar 1 centímetro porque están pegados al bloque, digámoslo así. Mientras que aquí, cada resorte se estira diferente. Entonces, por ejemplo, si dice el ejercicio, bueno, el ejercicio nada más habla de la fuerza, pero bueno, aquí el asunto es que ustedes van a ver que se estiró una X, que sería esta X, pero cada uno de los resortes se va a estirar una X diferente. Aquí lo que se estiró va a ser diferente a lo que se va a estirar este. Entonces ese es el cuidado que hay que tener. Se los dejo aquí colgando por si les aparece algún ejercicio, algún ejercicio por ahí. ¿Verdad? Lo que les doy más que todo es esta fórmula para que no se ofusquen pensando en cómo calcularlo. Ahora el siguiente, no sé si será el último que resuelva, yo creo que sí. Es sobre energía. 45. El 45 lo pudieron ver ahorita en esa hora. No, a mí no me dio tiempo. Ok. Ese ejercicio es de energía y yo les dije a ustedes, los ejercicios de energía hay que separarlos como por etapas. Entonces no hay que pensarlo como un todo, sino hay que pensar, bueno, al inicio, en medio, al final o partes en medio. Dice, una bala de, bueno, voy a poner aquí datos. Es muy importante hacer dibujitos en esta parte de energía. Entonces dice, una bala de 2,5 gramos que viaja a 350 metros sobre segundo. Esa es la velocidad. ¿Hacia dónde? Bueno, hacia un árbol. Entonces, como que ya nos dan la dirección ahí, ¿verdad? La bala va hacia el árbol, pero vamos a nada más apuntar la magnitud, V. ¿Verdad? Si apuntar a la dirección, tengo que poner la flechita arriba. Dice, y se frena
uniformemente hasta detenerse. Entonces, al final se detiene. Eso es V final igual a 0. Y dice, penetra 12 centímetros en el tronco. Voy a ponerlo como voy a ponerlo como un delta X. Final menos inicial, o sea, el segmentito donde se movió en el tronco, 12 centímetros. Dice la fuerza, ¿qué fuerza se ejerció sobre la, dice, bueno, sí, bala para detenerla? Entonces me están preguntando por una fuerza igual a 0. Desconocida. La voy a llamar F. Ahora vamos a hacer el dibujo. El dibujo dice, tenemos una bala con una velocidad hacia un tronco. Inicialmente ese es el dibujo, ¿verdad? Inicio. Ahora voy a apuntar aquí al final. El final es, aquí está el tronco, y la bala está incrustada. $12 centímetros de profundidad. ¿Están de acuerdo, muchachos? Ahora les voy a preguntar, en el intermedio, voy a tener la bala aquí, justo antes, voy a poner así antes del choque. ¿Okay? Digamos que antes de que ingrese al árbol. Entonces vea que yo este problema, a pesar de que el ejercicio no me lo diga, yo puedo suponer como que si fuera una serie de fotos, ¿verdad? La bala se acerca al tronco y entonces en cada segmento de esa foto, antes de ingresar al árbol, ahí se está conservando la energía cinética. ¿Por qué? Porque no nos habla de que hay aire, no nos habla de que, no sé, hay muchas cosas, ¿verdad? Sino que parece lo que nos dice el ejercicio y ustedes siempre van a suponer lo más fácil, a menos que sea demasiado evidente en el ejercicio, es de que la energía se va a conservar. Entonces, de la foto donde yo le puse inicio, ahí, yo le puse aquí inicio. A la foto donde yo le puse intermedio, de aquí a aquí la energía se me va a conservar y si solamente hay energía cinética, entonces aquí también solamente hay energía cinética. Por tanto, ¿cómo es esta velocidad? ¿Qué magnitud tiene esa velocidad antes de ingresar al árbol? De 350 metros por segundo antes de. Exacto, 350 metros por segundo antes de chocar al árbol. Y de aquí a aquí, voy a poner aquí energía cinética. No, energía se conserva en realidad toda.
Pero del intermedio al final, ahí no podemos asegurar eso. ¿Por qué no podemos asegurar eso? Porque, vamos a ver, porque, pregunta, ¿tenemos algún resorte ahí metido en el sistema? ¿Algún resorte en la foto? Pues no. Ahora, tenemos, además voy a poner aquí, no hay ningún resorte. Tenemos un cambio de altura. Tenemos un cambio de altura. No, es un cambio en X, creo que es. Ajá. Tenemos un cambio horizontal. Y ese cambio horizontal no está asociado a un cambio en energía potencial de las dos que vimos antes. ¿Lo ven? No está asociado a un cambio de energía potencial elástica ni gravitacional. Entonces, ¿qué más tenemos en la ecuación? ¿Qué otro concepto tenemos por ahí? ¿Qué otro concepto de energía podemos echarle mano para resolver esto? La cinética, creo, ¿no? Ajá, ¿y qué más? Entonces voy a poner aquí energía cinética. ¿Y qué más? No, ni idea, no sé. Trabajo. ¿Ok? Entonces lo que quiero que entiendan es que a pesar de que en el libro hablen de primero trabajo por una fuerza, luego trabajo por el resorte, luego hablan de energía potencial, luego hablan de teorema trabajo-energía cinética, trabajo-energía potencial, conservación de la energía. Todo eso en realidad si ustedes lo pueden ver como uno solo. ¿Y cómo es como uno solo? Bueno, si decimos, si la energía se conserva, entonces el cambio de la energía es igual a 0. Eso significa, pueden verlo así, la energía en 1, en la primera foto, es igual a la energía en la segunda foto. Esa es la energía en la primera igual a la energía en la segunda. Sí, la energía se conserva. Hay otra forma de escribirlo que es el cambio en la energía cinética, que la voy a poner como acá, más el cambio en la energía potencial sea igual a 0, que es como agarrándose de este segmento. Agarrándome de este lado derecho, yo puedo decir K inicial más U inicial, o 1, voy a seguir escribiendo 1, K2 más U2. Todo eso simboliza lo mismo. La energía se conserva. ¿Qué pasa cuando no se conserva? Entonces, cuando no se conserva, tenemos que el cambio en la energía, entonces cuando no se conserva, yo le puedo meter energía al sistema con una fuerza o sacar energía al sistema con una fuerza. Generalmente, la por excelencia que saca energía la de fricción, ¿verdad? Pero yo le puedo meter energía con una fuerza también. Y hay muchas formas de meter la energía al sistema o sacar la energía. Pero el asunto es que el cambio en la energía del sistema es igual a, en este caso específico, el trabajo. Entonces, si no se conserva la energía, hay algo al lado derecho que yo tengo que sumar o restar.
Y en este caso, este capítulo es el trabajo. Entonces, voy a utilizar esta nomenclatura de acá. El cambio en energía cinética más el cambio en energía potencial es igual a lo que sea que esté provocando que se meta o salga energía, que sería el trabajo. Si yo no tengo, vean en este caso, vean qué bonito en este caso. En este caso yo no tengo energía potencial debido al resorte ni debido a la gravedad. No hay delta U. O sea, delta U es igual a 0. Tomo esta ecuacióncita de acá y digo, el cambio en energía cinética es igual al trabajo. Y este es el teorema trabajo-energía. Energía cinética. Si hubiera algún caso, digamos, donde no hay energía cinética, solamente potencial, entonces ahí ustedes utilizan trabajo es igual al cambio en energía potencial. ¿Vieron qué bonito? No hay que aprendérselo, nada más. Ustedes dicen, bueno, si no se conserva, al otro lado la igualdad no puede ser 0, sino que tiene que ser igual a lo que sea que le esté metiendo o sacando energía. Y si es una fuerza, es trabajo. Entonces, ¿qué vamos a usar para resolver este problema? Esta formulita de acá. Entonces tengo que el trabajo es igual a una fuerza por lo que se desplazó. Mientras la bala se metió por acá, está sintiendo como una especie de fuerza, ¿verdad? Que la está deteniendo. Entonces esa es la fuerza F que me pide el ejercicio. Por lo que se desplazó dentro de la madera. Y el cambio en energía cinética siempre va a ser 1/2 de la masa velocidad inicial. Entonces aquí hay que tener un poquito cuidado porque vea que estamos con 3 fotos y entonces la inicial en realidad no es esta foto, es esta segunda. Entonces, como les dije, ustedes dividen el problema de energía en diferentes secciones. A cada uno le va a poner un nombre. 1, 2 o 3. Y entonces, antes, la que estamos estudiando es la final, la 3. Y la inicial sería una foto antes, entonces sería la 2. Velocidad en 2 al cuadrado. No, perdón, final menos inicial, ¿verdad? El delta siempre es final menos inicial. Entonces el final es el 3 y el inicial es el 2. ¿Ok? Al final la velocidad es 0. Entonces, si al final es 0, entonces el cambio de energía cinética es solamente 1/2 por la masa. Entonces, ustedes ponen 1/2 por 3.5 por 10 a la menos 3, porque eso tiene que estar en kilogramos, ¿verdad? Y la velocidad al cuadrado, 350 metros sobre segundo al cuadrado. Al final a mí me dio, bueno, yo no lo calculé, vamos a usar la calculadora. Les dije 2.5 por 10 a la menos 3 por 350 al cuadrado dividido entre 2. Esto da 1.53 por 10 a la 2 julios, ¿verdad? J. Y entonces ya decimos, bueno, el trabajo es igual al cambio en la energía cinética, que es igual a F delta X. Por tanto, la fuerza es igual
el cambio en la energía cinética entre delta X, que es igual. Bueno, aquí me falta un menos, ¿verdad? Menos. Entonces es el valor de arriba, 0.53 por 10 a la menos, por 10 a la 2, lo divido entre el 12 por 10 a la menos 2. Porque está en centímetros y tiene que estar en metros. Entonces me da menos 1.28 por 10 a la 3 newton. Entonces analicemos rápidamente los signos. Este menos, ¿qué significa? ¿Qué significa un menos en ese contexto de energía? Se está liberando, algo así. Que está vibrando, me dijo. Liberando. Liberando. Sí. Ajá, liberando. Eso es que pierde energía. ¿Verdad? Libera o pierde energía. Eso significa al menos. ¿Cuál energía? Solamente la energía cinética. Y aquí este menos del signo es que va opuesto al desplazamiento, o sea, va hacia la izquierda. Hacia la izquierda según el dibujo, ¿verdad? Entonces, tengo aquí una fuerza hacia la izquierda, un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, opuesto, por eso aquí da negativo. Coincide con que si el trabajo es negativo, hay pérdida de energía, ¿no? Entonces, del 2 al 3 no hay conservación de la energía. ¿Qué se hizo de esa energía? Bueno, se pasó de mi sistema, que es la bala, al tronco. En este caso, la energía lo que produce es una deformación del tronco. ¿Okay? Las deformaciones, hay varias cosas que simbolizan pérdidas de energía. Una es calor, ¿verdad? Que si ustedes, eso se ve muy fácil con el borrador. Si ustedes pasan el borrador, muchas veces en una región pues se calienta. Entonces hay pérdida de energía. La energía que se le dio al borrador para moverse, después la perdió en forma de calor. Lo segundo es vibración. Tercero es deformación. En este caso el tronco se deforma. ¿Qué más puede simbolizar pérdidas de energía? Sonido. Cuando hay algo chilla, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes pasan una silla y chilló o algo así, entonces ahí hay pérdidas de energía por ondas vibracionales, que son sonido. Entonces es un tema muy interesante porque, bueno, a mí me gusta mucho porque involucra demasiadas cosas y explica muchas cosas. Entonces por eso es un tema tan importante. No sé si hay dudas, algo que se me haya quedado o algunas dudas respecto a esto. No, profe, gracias. Sí, entonces lo dejamos hasta acá, muchachos. Voy a grabarles en las horas consulta, ¿verdad? Los miércoles a las 10. Voy a grabarles los otros ejercicios que están en esta presentación. Y estudien bastante para el examen. Yo les aviso una mediación y cualquier cosa, si no les he puesto nada, me escriben el viernes. ¿Está bien? Para el examen yo voy a estar pendiente por si alguno tiene algún problemilla técnico por ahí. Entonces, para el día del examen, que empieza a las 6, me pueden escribir sin problemas. Yo voy a estar pendiente de lo que sea. Nada más me escriben, ¿verdad? Si fuera un problema técnico o algo así, bueno, cualquier cosa, me mandan una foto o un pantallazo o para saber qué están haciendo.
Entonces lo dejamos hasta acá, muchachos. Que les vaya bien, estudien bastante, como les dije. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Profe, una duda nada más. Este tema no entraría al todo en este examen, ¿verdad? Sería nada más el tema anterior, para atrás. Ajá, el tema de fuerzas, suma de fuerzas. Ajá, Ok. sí, es Y para usted siguiente. ya subió los ejercicios resueltos, ¿verdad? Vi que en el 2 había, pero no sé si en el 3. Recomendados. Ajá, exacto, recomendados. No. O sea, ya ahorita, después de mi almuerzo, yo les subo los Ah, ejercicios. ok. Sí, nada más es entonces para Nada estudiar. más, digamos, bueno, no les he puesto nada, pero siempre estudien los que están resueltos en el libro y voy a juntarle ahí no les voy a poner muchos, unos 10 porque ya hay poco tiempo, entonces para que no se ofusquen haciendo todos los ejercicios. Profe, una pregunta. Dígame. Con respecto a ahora en el comienzo de la clase que usted dijo que iba a entrar un ejercicio de manejar los conceptos de velocidad, rapidez y cuáles otras cosas eran. Bueno, no manejar, es un ejercicio de mate, ¿verdad? De resolver, que involucra Ajá. eso. En el capítulo de unidades, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿qué tienen que manejar? Eh, conversión de unidades. Ajá. Vamos a ver. Es que ese capítulo inicial era bastante sencillito, ¿verdad? Déjenme revisar algo. En el capítulo 2 es movimiento en una dimensión. Entonces, en una dimensión, ustedes tienen que manejar tanto horizontal como vertical. Entonces, en una dimensión es cinemática, es decir, las ecuaciones de movimiento. En horizontal con velocidad constante, digamos, con aceleración, y en vertical caída libre. Caída libre es como se le llama eso. Y luego en el capítulo 3 es en 2 dimensiones, entonces lo más importante ahí yo creo que es movimiento Profe, parabólico. Un ejercicio de movimiento parabólico ya se evaluaría como todo. Bueno, ese es el asunto. No se le llama movimiento parabólico en el libro, sino proyectiles, ¿verdad? La sección esa de proyectiles me parece que es muy importante. Y luego lo que es suma de fuerzas, pues sumas de fuerzas, digamos que yo creo que lo más difícil tal vez es un plano inclinado con fricción, una cuestión así, ¿verdad? Como el nivel de dificultad más grande, creo que sería como ese. profe, Ajá. usted dijo ahora caída libre, movimiento con aceleración constante en vertical y usted dijo que las ecuaciones, o no sé si fue aquí, ecuaciones de algo, es que no le escuché muy bien. Ecuaciones de movimiento es em, x igual a x sub 0 más v sub 0 t menos o más, en el caso de caída libre es menos un medio de g por t cuadrado. En el caso de movimiento en x es más un medio de a por t cuadrado. Ok, profe, está bien, muchas gracias. Entonces, Sí, pero sí, bueno, yo creo que con eso yo creo que se la juegan bastante bien. Y como les dije, ya falta poco tiempo, yo creo que ya han estudiado bastante. Entonces, si ustedes tienen ahí como una lista, como ya sé esto, ya sé lo otro, ya sé lo otro, entonces por lo menos que sepan muy bien esas 4 cosillas que les di. Y si logran avanzar con alguna otra cosa, sería bueno por aquello, pero estoy casi segura que la evaluación va a ser con base en esos conceptos que les dije. Ujú. listo, profe, gracias. Ok, bueno muchachos, entonces cualquier cosa me escriben. Chao. Bueno, profe.